simplemente darles la bienvenida, agradecerles una vez más la respuesta a la convocatoria de Fundación Telefónica, en este caso para asistir a la presentación de un libro, de este libro sobre la televisión etiquetada, que yo creo que el libro responde muy bien a lo que van a ser las conclusiones, pero que es mucho más, desde mi punto de vista, ya lo verán en las presentaciones cuando lo puedan ver, lo que el mismo título sugiere. Yo creo que este es un libro, desde mi punto de vista, pues que responde a estos cambios en los que la televisión está inmersa, pero los cambios en los que no solo la televisión está inmersa, estamos viviendo unos tiempos convulsos donde Internet nos lleva a cosas apasionantes, a nuevas maneras de enfrentar la vida, a muchas cosas interesantísimas que nos llevamos que no sabemos todavía cuál es, desde muchos puntos de vista. Cuando uno va viendo los distintos negocios y actividades que Internet toca, pues vemos que estamos en una crisis en la que sabemos que esto cambia, pero no sabemos todavía hacia dónde va. Y de hecho, pues, si miramos las publicaciones de la Fundación Telefónica simplemente de los últimos tiempos, pues hemos hecho recientemente un número de la revista Telos con el cuaderno central tratando precisamente del futuro de la prensa. Que buena situación de reflexión o de cambio está inmersa. Un poco más atrás sobre el futuro o el presente, casi el futuro de la publicidad, en el fondo también el que la publicidad encuentre un buen modelo de sobrevivir en este mundo de Internet. De eso depende también que otros muchos negocios existan. Y bueno, y aquí en este libro pues se trata justamente de ver eso que está pasando. Es que yo siempre tengo la sensación con todo esto que estamos publicando que es como tratar, estamos encima, o sea, está habiendo un tsunami, estamos encima de la ola y estamos tratando de interpretar qué va a pasar después, pero el tsunami está ahí y vaya a saber, ¿no? Pero lo bueno que tiene este libro, desde mi punto de vista, insisto, es que justamente tiene la visión optimista de que se enfoca hacia los nuevos modelos de negocio. Es decir, ya el título tiene esa parte de nuevos modelos de negocio. Si no hay nuevos modelos de negocio, realmente no tendremos una salida a esos problemas. Algunos modelos habrá, los que sean, cuando sean. O sea, tratar de averiguar y investigar en este momento me parece muy importante. Bueno, yo no había venido aquí a hablar del libro, yo había venido a hablar de las gracias a presentar a la mesa y a decir que ellos van a hacer la presentación, pero no me he podido resistir esta ocasión que tenía el tipo de parar. Así que bueno, les voy a dejar ahora mismo con el autor, con esta mesa de lujo. Quiero presentar ahora de mi izquierda a Pedro Pérez Fernández de la Puente, para nosotros muy cercano porque durante bastante tiempo fue presidente de Vía Digital, director general corporativo de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Telefónica, fue consejero fundador del diario El Mundo y del Mercado Iberoamericano de Industria Audiovisual. Actualmente es en muchas cosas, es presidente de Infinito Network, de GDI Consultores y mirando un poco, mucho más que me salto por no aburrirles, es presidente del clúster audiovisual de la Comunidad Autónoma de Madrid y miembro de la Junta Directiva del TEIM y del Comité Ejecutivo. Yo creo, Pedro, que ahora seguro que aprenderemos un montón de tu visión sobre la... Seguro que no. ¿Y qué tendrá esta casa que hasta cuando te refieres al micrófono dices que lo hace por el teléfono? Es que se mete como dentro. Esta casa tiene su cultura y nos la deja para siempre. Mi único blindaje es que hablo después del autor / coordinador del libro y antes de Manuel Campoñas, lo cual, si digo muchas impertinencias, pues ustedes me disculparán en lo escuchado anteriormente y en lo que viene. No es fácil presentar este libro. Yo lo he dedicado el fin de semana. No es fácil de presentar y no es fácil de leer. Y además lo voy a explicar un poco. Empiecen ustedes por el final. Acaba bien, hay que decir que el libro acaba bien y eso es muy importante, aunque no sea una novela. Pero no importa empezar este libro por el final, no importa por leer las 77 conclusiones y tendencias. 77, no es niño, ya solo ese apartado es un libro en sí mismo. Este libro da para un curso. Este libro, a diferencia de otros libros, tiene una serie de ventajas que son las que me gustaría enumerar y dejar alguna reflexión. Y tiene gran mérito, tanto por quien ha hablado como por su papel de coordinador de los expertos que han estado en el libro.
No ha ido de gurús y ya se agradece. Yo creo que cuando alguien se aproxima a lo que aquí estamos hablando y lo deja escrito, no hay que ir de gurú. Es decir, hay que aproximarse a la realidad actual, a la del pasado, e incluso improvisar lo que pueda venir con una cierta humildad. Y es un libro humilde, es un libro en el que no se pretende pontificar, se pretende narrar, es muy descriptivo. Y no solo eso, sino que en su humildad y en su honestidad es un libro escéptico, es un libro que tiene hasta sus contradicciones, es un libro que pone encima de la mesa las contradicciones que hay en el mercado. Y las hay, y muy grandes. Porque el propio título del libro, para animarles a ustedes y a los que están fuera de aquí, ayer cometí la pequeña impertinencia de poner en Twitter que había una presentación. Yo tampoco tengo muchos seguidores en Twitter, pero ya tenía 50 peticiones del libro para la fundación. Es decir, esto está cambiando, sin la mínima duda. El libro ahora habla de negocio. Y ojo, digo para los que todavía no hayan entrado en esto, lo del negocio es una palabra muy seria, porque el negocio lo estamos permitiendo, pero el negocio es aquello cuyos ingresos superan a los gastos. Y ahora llamamos negocio a muchas más cosas. Y hacer un negocio no es fácil. Y además, en esa parte que yo alabo del libro, de las contradicciones que existen actualmente, miren ustedes, hemos entrado en eso que se llama la TDT, ya la tenemos todos en nuestras casas. ¿Saben ustedes cuántas licencias diferentes, a titulares diferentes de televisión digital terrestre, TDT, se han repartido por las administraciones, la central y las autonómicas? Entre licencias locales, autonómicas y de todo el Estado, públicas y privadas, se han repartido 1.290 licencias de titulares distintos. Aparentemente un gran cambio. Nunca ha existido la concentración de ingresos y, por tanto, de disfrutar de los bienes económicos que existe en este momento. Gran contradicción que el libro en parte habla. En este momento, quiero que sepan ustedes que de todos los ingresos de publicidad, que por cierto, en televisión son los únicos que en un año de bastante crisis, tercer año de crisis, han crecido notablemente, se reparten entre un primer grupo que tiene nada menos que el 47% del total ingresos. No hace falta que les diga a ustedes cuál es, porque están suficientemente versados. Un segundo grupo que tiene el 28% de los ingresos totales. Y un tercer grupo que tiene el 13%. Es decir, prácticamente estamos en el 90%, y estos grupos, estos tres que no voy a nombrar, porque ustedes conocen, siguen diciendo que hay que desnudar de publicidad a las televisiones públicas autonómicas porque el 90% es poco, tira por un poquito más para repartirse. Quiero decir que es una de las grandes contradicciones que aquí se dice, que aparentemente una gran pluralidad y sin embargo tres grupos de poder, se puede hablar así, no lo tomen en términos peyorativos de poder económico, prácticamente son los dueños de aquello que se recauda y por lo tanto los dueños de aquello que se emite. El libro habla de una manera más moderada de esto, pero lo dice tanto. También habla, una palabra bonita, habla de conspiración entre estos grupos de poder y el usuario. Yo espero que sea una conspiración equilibrada, que hasta ahora no lo ha sido. Es decir, yo recuerdo en la presentación, yo estuve encomendado por esta casa, el presidente de Vía Digital, y ya en aquel momento, y estuvimos entre el 97 y el final del 99, ya hablábamos de la interactividad. Y nos empeñábamos en la interactividad y la gente, con perdón, nos dio espaldas a la interactividad. La interactividad, no dice el libro, llega cuando la gente quiere. Y ahora sí está. Y además me atrevo a decir más, a pesar de esas 1.290 licencias y lo ordenada que va la transición entre el modelo analógico que aquí se habla y el nuevo, digo una burrada y la digo en esta casa que saben mucho, de banda ancha, de banda menos ancha, de ondas, etcétera, etcétera. La TDT nace muerta. Es decir, el día que aquí tengamos, como en determinadas capitales hasta asiáticas, 100 megas en cada casa, la licencia no vale. En principio no vale. Cualquiera podrá recibir televisión en alta definición a través de Internet. Y a partir de ahí la tecnología lo tiene más que resuelto. Sin embargo, esta aparente ausencia de barreras no significa que en esta transición ya les gustaría a esta todopoderosa casa y a otras que están en el mundo de los operadores tener esa transición tan modélica de los ingresos como están teniendo las televisiones, que no solo no han dejado que se escape un euro, sino que han recaudado bastante más. Todo esto, de alguna o de otra manera, lo dice el libro,
insisto, es un curso entero que yo les recomiendo que lo lean. No es un libro para leer de seguido, es un libro para consultar, para dudar, para ver en dónde entra en contradicciones. Pero indudablemente alguien, y nadie mejor que mi amigo José María y el equipo que ha estado detrás, en este momento es bueno que nos presenten una foto, que la veamos, que saquemos conclusiones, que veamos por dónde pueden ir los tiros y que entendamos que pueda haber en el futuro para todos nuevas oportunidades de negocio. Pero ojo, en un mercado mucho más cautivo que cualquier otro. Y aquí está. Muchísimas gracias, Pedro. Me ha subido un poco, parece un moderador bajito, pero no lo soy. Bueno, voy a presentar entonces ahora a Manuel Calco Vidal, que no necesita presentación, por supuesto, pero como tengo aquí la hoja, voy a hacer como con todo lo demás. Yo he aprendido en su currículum que es sociólogo, doctor en sociología, que es periodista y también es ingeniero técnico en electrónica industrial, que es de una formación. Un error de bueno, es actualmente el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión de España, es director de la Cátedra de Comunicación Profesional y Empresarial de la Universidad Europea de Madrid. Él ya ha sido muchísimas cosas, entre otras cosas, director del programa que me gusta mucho, Generación 21, dedicado a promover los emprendedores en distintas televisiones españolas, lo cual ahora es doblemente importante, ¿no?, en medio de esta crisis. Y para todos nosotros, durante mucho tiempo, recordamos que fue el que negoció y moderó el primer debate electoral entre José María Aznar y Felipe González y posteriormente, 15 años después, entre Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Pues nada, Manuel. Buenas tardes a todos. Yo no sé si el moderador es bajo, yo no soy un moderador alto, pero así me han tocado así. Bueno, así aceptamos la altura de la que tenemos que dar. Escuchando a Pedro Pérez, a mí me recordaba aquellos tiempos en los que todos estos debates en España sobre el cable y la guerra del cable, sobre las plataformas digitales y la guerra de las plataformas digitales, sobre los derechos del fútbol y la guerra de los derechos del fútbol, nos tocaban en tantas mesas juntos. Yo creo que alguna vez en Santander, en aquel seminario de la UIM tan importante para las telecomunicaciones del principio de septiembre, no habíamos vuelto a coincidir con Pedro Pérez sino en otros ámbitos y teníamos tal compenetración, a pesar de que defendíamos cosas distintas, que Pedro siempre le decía: si llego tarde, cuenta tú lo mío, ya te lo sabes. Así que yo por lo que ha apuntado él también me vale, porque con relación al libro yo estoy de acuerdo, digamos, en sus observaciones, en la densidad del libro, en que es un curso, y a mí me gustaría subrayar otras cosas por ser complementario. La primera de ellas, yo creo con toda sinceridad que tenemos que agradecer a la Fundación Telefónica que haga esfuerzos a través de este libro, a través de la revista Telos y a través de otras aportaciones y de estas conferencias, por iluminarnos un poco en esta transición tan difícil que estamos viviendo todos, tan desorientada, yo creo que en general en la sociedad, pero en el mundo tecnológico y de forma muy especial en los medios de comunicación. Yo llevo muchos años como periodista, también como sociólogo, como analista de todas estas cosas, y sinceramente no recuerdo una época tan desorientada, ni siquiera cuando llegó la privada, ni siquiera cuando en otro momento determinado, con las económicas, ni siquiera con la llegada de la TDT, que quizá no estoy de acuerdo con esta muerta, ya más importante decirlo, había mucha gente que está intentando poner en marcha, digamos, muchas televisiones, ¿no? Pero quizá me remitiría a esa barbaridad de la proliferación de licencias que tiene toda la razón, de las 1290, que si lo recuerdo mal son 92 para Cataluña, 233 para Andalucía. Como dice Juan Mayor, es ministro de Industria y es director general de la Televisión Catalana, deberían ahora convocarse concursos para devolver licencias, no para conseguirlas, para devolverlas, porque es verdad que muchas no se van a poner en marcha, entre otras cosas porque como el dinero no puede salir de la publicidad, si esperaban que saliera de las administraciones públicas, pues es evidente que en estos tiempos de austeridad y de recorte, pues eso, todo eso no tiene realmente ningún sentido. A mí me gustaría decir, en primer lugar, que agradezco el esfuerzo de la Fundación Telefónica para tratar, a través de este trabajo y de otros, de iluminarnos en esta transición tan difícil, en la que sinceramente, si queremos hablar con el corazón en la mano, no sabemos muy bien dónde vamos, aunque estamos seguros que sabremos, porque otras veces hemos salido también, pero es verdad que es un momento de máximo desconcierto.
lugar por la aportación del libro, porque cualquier aportación es interesante, y esta desde luego es especialmente interesante, para entender todo eso de las nuevas audiencias, todo eso de los nuevos negocios, que muchas veces no son tales, como aquí se ha dicho, pero desde luego de cómo seremos capaces de organizar todo lo que está encima de la mesa y todo lo que viene. Porque yo me imagino que cuando Pedro dice que la TDT está muerta simplemente porque quiere decir que la TDT, tal como la conocemos, no ha hecho más que comenzar, y después viene toda otra serie de cosas más allá de la sintonización de los canales, que eso ya no lo hablamos, pero que en su momento traerá sus problemas. A mí me gustaría decir, y no porque me toque docir, por tener la inmensa suerte de haber sido elegido con mis compañeros como presidente de la Academia de Televisión, que a pesar de todo, la televisión goza de buena salud. Otra cosa es que lo estemos pasando muy mal, que eso también es verdad, unos más que otros, pero la televisión goza de buena salud. La televisión fue, no lo voy a descubrir aquí, un medio de comunicación determinante en la segunda parte del siglo XX y va a seguir siendo un elemento fundamental en la vida de los ciudadanos, y dentro de la televisión todo, desde el programa, los informativos, el cine y todo aquello que ustedes quieran ahí situar. Otra cosa es que lo estamos poniendo mal. ¿Por qué lo estamos poniendo mal? Yo creo que por dos razones. Me gustaría ser esquemático en aras, digamos, de ese cartesianismo estudiado, a lo que se hacía referencia, y creo que hay dos razones que a mí me parecen que son fundamentales. Primero, la transición que estamos viviendo en el audiovisual. Vivimos una transición muy profunda. Una transición además compleja en lo tecnológico, en lo económico, en el factor político, en los hábitos de consumo, que hace referencia al libro. Hay hábitos de consumo completamente distintos, y también, obviamente, porque ha aparecido un nuevo medio de comunicación que en principio obnubila, estremece, alerta a todo el mundo, que es Internet, y que hay que tratar de domesticarlo, de aprenderlo y de convivir con él, no simplemente de echar a correr, como muchas personas quieren hacer, y de domesticarlo además con inteligencia, ¿no? Yo leía el otro día a un profesor, Jeff Jarvis, de la City University de Nueva York, que decía: Internet no es un medio, es una sociedad, es un espacio donde es posible conectar con otros, y los medios convencionales creen que Internet debe comportarse como un medio normal. Nos estamos equivocando, no es un medio normal, es otra cosa, es un sitio donde encontrarse y donde tratar de adaptar los medios de comunicación que ya disponemos de ellos. Por lo tanto, yo la primera cosa que quiero decir es que, a pesar de todo, y agradeciendo todas estas contribuciones, insisto, tanto de la Fundación Telefónica como de los autores de este libro, y en particular de su coordinador, José María, creo que la televisión goza de buena salud. Porque al final dice: no, pero la gente ya ve solo Internet, no le quiere ver Internet. Entonces, el programa de televisión es buena parte. ¿Y qué ve en Internet de los medios de comunicación? Bueno, mi solo ha estudiado Nielsen. El 67% del tráfico en Internet, según el Instituto Nielsen, son de medios convencionales. El New York Times en concreto, que tiene una tirada de 950.000 ejemplares, lo leen a diario 43 millones de personas. Es tráfico de Internet. Y cuando vemos en YouTube, etcétera, son fragmentos de películas o películas enteras, fragmentos de programas o programas enteras, así sucesivamente. Yo creo que eso yo hablaba de dos elementos. Primero, la transición del audiovisual. Esto es muy importante. Y si no comprendemos que estamos en una transición y que las transiciones es bien, mal o peor, o la cuestión que hemos estudiado tanto Pedro y yo y algunos que tienen aquí, que éramos no actores principales como de la transición audiovisual en algún momento determinado, ¿no? Sino la transición política, que éramos extras de tercera categoría, se puede salir con ruptura, con reforma, con no sé qué, etc. Ya lo ven, planes de transición. Punto 2, que a mí me parece muy importante. Hay una explosión del periodismo. Lo dice Ignacio Ramonet en un libro, que por la tarde tuve la inmensa suerte de trabajar con él unas horas en París, y él titula así un libro, que aparecerá en los próximos días, de momento francés, que dice La explosión del periodismo, y él subtitula Del medio de masas a la masa de los medios. Esto es una situación, hay una explosión del periodismo. No porque se anuncie
una reducción de más de 2.000 puestos de trabajo en un grupo muy importante en España. Claro que es importante y forma parte de esta discusión, pero también de muchas otras cosas. Citaba José María una palabra que a mí me parece que no podemos dejar escapar. Yo iba a citarla de una manera más moderada, he hablado de la soberbia de los medios, lo he dicho por la arrogancia de los medios, pero estamos hablando de lo mismo. Aquí hay muchos medios convencionales que creyeron que esto era así, estático, establecido para siempre, y luego a partir de ahí vienen las turbulencias del pueblo. Y las turbulencias en este momento son tremendas, no veremos, digamos. Entonces, si combinamos la transición del audiovisual por un lado y la explosión del periodismo por otro, bueno, yo creo que realmente nos vamos a ir a una situación muy movida, que es justamente la que estamos, de difícil comprensión, pero a la cual le encontremos el final. Y yo creo, con franqueza, y el libro no cae en eso, y creo que es de agradecer, José María, para ti y para todos los autores, no cae en catastrofismos. Estamos cansados de catastrofismo. Aquí estamos acostumbrados a decir, a escuchar. La televisión ya desaparece porque ha llegado Internet. La historia de los medios de comunicación es la historia de una sucesión de funerales, de los que al final el difunto no murió. Porque cuando se inventa la radio, ya se dice todo el mundo, los periódicos están muertos. Cuando se inventa la televisión, todo el mundo dice, ¿la radio para qué? Si vamos a ver una noticia. Dentro de la propia televisión, cuando aparece la televisión temática, todo el mundo dice, la televisión generalista está liquidada. Y la televisión generalista, como has dicho muy bien, nos permite, para crear esa atmósfera, esa coherencia. Es verdad que ahora hay una brecha, tal como estás planteando. Es cierto, entre nuestros padres, nosotros y nuestros hijos. Eso es verdad. Pero también es cierto que durante mucho tiempo la televisión ha creado ese ambiente, ese sentido de pertenencia a una sociedad. Y eso ha sido absolutamente determinante para tener ese sentido de pertenencia y por lo tanto quienes anunciaron que iba a morir la televisión generalista, que es la que da sentido de pertenencia. Porque llegaba una dedicada a documentales, otra dedicada al deporte y otra dedicada al cine y otra al cine del oeste, me parece que se está modificando. Yo creo que agradezco sinceramente que en el libro no haya catastrofismo, sino simplemente el análisis de que efectivamente, como dices, Internet ha roto la cadena de valor entre lo que era la producción, la distribución y el consumo, y finalmente pues hay otras cosas y muchas más. Claro que las hay. Los medios de la forma de consumir, que además nos cambia la percepción de la realidad. Permítame que ponga algo que sabe todo el mundo. El famoso ¿por qué no te callas? De Rey Juan Carlos. Todo el mundo sabe esto. Todo el mundo ha visto eso 7 veces en Internet, en tu teléfono móvil, 24 veces en la televisión, etcétera, etcétera. Y todo el mundo tiene una idea, la que tenga. No hemos de discutir. Uno dice, es un exabrupto, otro dice, pues hubiera tenido que ser así, otro dice, pues bien hecho, otro mal hecho, etc. Tengan ustedes la opinión que tienen. Yo solamente les hago una propuesta. Si tienen la oportunidad, lo van a encontrar en cuanto lo busquen en Internet, no miren lo que hemos visto, que es ¿por qué no te callas? Miren los 2 minutos anteriores. Y si miran los 2 minutos anteriores, hay la situación de la que está hablando el señor, hay una moderadora que no interviene, la señora Bachelet, que yo tengo tanto respeto personal, pero en este caso moderadora, no, parece que era lo suyo aquella tarde no lo era, y otro señor que interrumpe constantemente. La moderadora nos dice, un momento, párese usted el señor que está hablando, párese usted, haga un estrofa continuo, etcétera, etcétera. Si tú ves los 2 minutos anteriores, vuelves a ver por qué no te callas, y hay mucha gente que dice, ya ahora que alguien interviniera, que no es exactamente la opinión que teníamos antes. Quiero decir, que el consumo de fragmentos breves, seleccionados, limitados a una frase, limitados a una secuencia, limitados a una anécdota, nos hace percibir la realidad de un modo distinto. Y esto es muy importante desde el punto de vista sociológico, pero es muy importante también desde el punto de vista de la programación. Entonces, tendremos que saber, y aquí hay algunos destacados constructores de programas, que si el consumo es tan rápido y tan veloz, si la percepción
viene determinada rápidamente por una frase, por una secuencia, por un impacto, habrá que construir también determinado tipo de programas para que podamos realmente responder a ese cambio profundo de hábitos de consumo que se representa en la televisión. Por lo tanto, no solamente es una transición en lo tecnológico, que lo es, y no solo por la TDT, como aquí se ha dicho, se dice claramente en el libro, no solamente por lo económico, no solamente por lo médico, no solamente por los hábitos de consumo, etcétera, etcétera. Todo eso mezclado con esta explosión del periodismo hace que estemos tan desorientados como estemos ahora. Pero la televisión va a continuar, y la televisión, como decía, protagonista de la segunda mitad del siglo XXI, va a seguir siendo, del siglo XX, va a seguir siendo en el siglo XXI. Otra cosa es que la veamos de modo distinto, claro, que no lo vemos en el salón de casa ni toda la familia reunida, ¿de acuerdo? Que se ve de forma segmentada, está bien, a través del ordenador, está bien, a través de los teléfonos móviles, bueno, etcétera, etcétera, a través de la televisión de movilidad, ya lo sé, pero es televisión. Y es un medio en el que nosotros desde la televisión, vosotros desde el cine, Pedro, lo tenéis un poquito más complicado, personalmente también, otros de los periódicos, y aquí hay varios periódicos representados, otros desde la radio, tendremos que aprender todos a convivir con el nuevo medio, simplemente para desmentir los catastrofistas, que también está bien, ¿no? Y para decir que, igual que se equivocaron al anunciar la muerte de los periódicos, o la muerte de la radio, o la muerte del teatro con el bocino, y que nunca más nadie irá a las salas, vaya usted a tratar de la Gambia, y mírenlo, y en muchas capitales de provincia tampoco murió el teatro, porque llegar al cine. Del mismo modo no va a morir la televisión. Cualquier aportación, y esta lo es, y lo es importante, a nosotros sinceramente nos orienta mucho, porque el día a día de la programación, las angustias normales de todos estos tiempos que estamos viviendo y de forma especial en el mundo audiovisual, pues no nos deja la serenidad reflexiva, no nos deja el tiempo para la investigación y el espacio para el estudio que nos permite orientarnos para saber allí donde vamos. Así que muchas gracias al título personal, José María, gracias a la Fundación Telefónica y también en nombre de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. José María Álvarez Monzoncillo, catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y vicerrector de Armonización y Convergencia Europea. Ha sido responsable del área audiovisual de Fundesco, director del Instituto Complutense de Asia, coordinación científica del Centro de Estudio de Comunicación de la UCM. Bueno, y es que esto es muy largo, ha sido muchas cosas. Entonces, entre los numerosos organismos nacionales e internacionales para que ha realizado estudios de Infracultura, Fundesco, Vive, Consejo Observatorio Europeo Audiovisual, la Asociación Española de Comercio Electrónico, también media página de esto. Y después es autor y coautor de 36 libros y más de una veintena de artículos en revistas científicas sobre temas relacionados con la economía de la comunicación, con títulos como El futuro audiovisual en España, la industria cinematográfica en España, Imágenes de pago, presente y futuro de la televisión digital y el futuro del ocio en el hogar, alternativas de política cultural y la que nos convoca ahora, la televisión etiquetada, nuevas audiencias, nuevos negocios. Yo creo que es porque hemos visto, un súper experto en todos estos temas y vamos a hablar sobre algo tan importante como la televisión de hoy, la televisión del futuro, la televisión en el entorno de Internet. José María. Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. Tengo muchos amigos aquí, tengo muchos conocidos con los que he trabajado. Realmente me resulta un poco difícil hablar del libro. Sé que esto es complicado, pero hablar de su libro, a un autor a sí mismo, me resulta muy difícil. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a la Fundación Telefónica. Sin la ayuda de la Fundación Telefónica, este libro no sería eso. Yo soy el coautor de coordinador de este libro, pero evidentemente sin la ayuda de la Fundación no hubiera sido posible. Por lo tanto, quiero dar las gracias a Rosa, a Javier, directamente por la participación. En segundo lugar, también quiero agradecer, como yo soy de otra manera, que es mi libro, pero aquí hay también otros autores, soy coautor del libro, ya que han participado muchos amigos, con los que no he escrito juntos, pero he tenido ocasión de discutir mucho sobre el libro. Por lo tanto, es también un libro con algunos tintes contradictorios, porque todos los miembros de este equipo tenemos nuestra forma de ver este futuro tan incierto, este horizonte tan oscuro, y su
algunas cosas y cada uno somos como somos, tampoco hemos querido hacer un libro redondo, sino hemos intentado hacer un libro de tendencias y con unas visiones profesionales. Gracias a todos que están aquí, a los que me acompañan autores que son buenos amigos. Bueno, yo quería resumir mi libro en algunos puntos. Es un libro bastante extenso, habla de cómo será la televisión en la red, pero también habla en el mundo, de hacia dónde va esto, y todo esto no es fácil resumirlo en un libro, y menos en un resumen del libro en 5 o 10 minutos sobre cada caso. Yo voy a procurar darles unos flashes de lo que yo considero que es más importante de este. Bueno, en primer lugar, Internet lo que ha traído es romper la cadena de valor tradicional. Producción, distribución y consumo estaba, antes de llegar a Internet, claramente separado de unos. El problema es que en la actualidad cualquiera puede distribuir contenidos y cualquiera de diferentes pantallas o dispositivos puede consumir esos contenidos. En consecuencia, esta cadena de valor que ha saltado por los aires ha conllevado, como no puede ser de otra manera, otras estrategias por parte de las empresas que estaban vinculadas en esta cadena de valor tradicional. Y ha provocado también una guerra de jugadores o de actores de la convergencia. Los operadores de telecomunicación clásica, que se dedicaban básicamente a dar los servicios de voz, pues ahora están interesados en el mundo en también poseer contenidos en la medida que pueden integrar verticalmente todas sus actividades. Los ganadores de Internet, que son los que tienen contenido, los Google, los Apple, los eBay, los Amazon, los Yahoo, todos estos quieren también tener contenidos para intentar controlar y dominar el mercado que en la actualidad quieren. Por lo tanto, sus estrategias están muy poseadas. Y la industria electrónica de consumo también evidentemente quiere tener sus contenidos para imponer sus sistemas. Pero no solamente está la industria electrónica, también entra en este juego del ajedrez, también de la industria informática, lo que podría ser todo este mundo convergente que no se sabe a dónde vamos, en los que entran ya no solamente los dispositivos generales para comunicarse, sino también los dispositivos para comprar. Bien, en paralelo a esta evolución tecnológica y de los aspectos industriales, hay unas masas nuevas, unos usuarios. Estos usuarios en Internet, por primera vez, pues han decidido, en mi opinión, votar, opinar, distribuir contenidos, generar contenidos. Son los famosos user-generated content. Ellos generan contenidos, opinan. Ya no opinan los periodistas, opinan los internautas en su blog. Ellos suben las fotos a la red, votan de lo que les gusta y lo que no les gusta, no solamente de lo audiovisual, lo hacen con todo. Quieren imponer la lógica de la inteligencia de la multitud frente a las actividades expertas. Pero todo esto no es normal. Estos usuarios son los responsables de los últimos cambios y tendencias que han hecho el uso de Internet. Voy a leer una de las conclusiones muy breves, porque da una idea de uno de estos usuarios, ustedes no lo tienen. Estamos en un escenario donde comienza a consolidarse un nuevo usuario, espectador, multitarea, que decide qué ver, cuándo y dónde, y en qué pantalla, y terminar, que quiere estar siempre conectado para comunicarse a través de las tecnologías de relación, podcasting, blogging, redes sociales en general, que le gusta producir y compartir información, que es colaborativo, que es participativo, que gracias a Internet ha incrementado notablemente su ocio en casa, en detrimento del ocio de fuera de la casa, que lo hace de una forma cada vez más personalizada e individualizada, lo que ha dado lugar a utilizar el concepto de evocasting, el broadcasting de la era de la televisión de masas o el narrowcasting de la televisión segmentada. A la vez que hace todo eso, gana en estatus social, mientras que las empresas lo observan para saber qué hace hoy y qué hará mañana. No está dispuesto a pagar. Mientras tanto, las viejas empresas analógicas intentan adaptarse a este espectador poco fiel y escurridizo, edificando vallas en sus jardines. Las nuevas empresas fundadoras del mundo virtual también levantan barreras de entrada, incluso más poderosas que en el pasado, y están a favor del intercambio gratuito de flores, pero lo que no saben ambas es esta convergencia la decidirá los usuarios. Es un poco arriesgado decir esto, pero a última hora me atreví a plantearlo así. Los usuarios son los que han inventado las redes sociales. Posiblemente la soberbia de muchas empresas del pasado, de los grandes dinosaurios de la tecnología o de otros sectores, nunca se atrevieron a hacer suyas aquellas ideas tan ideológicas de los usuarios, ¿no? Estoy recordando muchas empresas que surgieron así en las aulas, que surgieron en los garajes y que se han conseguido en este momento grandes monstruos y que al principio de los años 90 o a finales de los años 80
ideas que no rechazan las principales ideas. Bien, estos usuarios también se mueven en un entorno bastante utópico. He hecho un símil entre considerar la televisión con los frikis y hacer un balance con los millennials nativos digitales, los temas de Internet, en torno a Internet. Ya sé que es un poco arriesgado, pero también hay que tener en cuenta que Internet vive en ese romanticismo utópico de lo que ha supuesto la red o lo que suponía el movimiento californiano en los años 60, como es la idea mía, la que he tratado también con esto de tipografía. Ahí aparece un mundo plano, en este mundo plano sin jerarquías, porque las estructuras y las instituciones cada vez más en un mundo bipolar no definen jerárquicamente. Creo que esto puede ser también algo absolutamente utópico. No creo en las escuelas, la vieja tesis del voluntario de Chris Anderson, el gurú de la Biblia de Internet, en este asunto. No considero que esto pueda ser gratuito. Va a ser difícil que las redes sean neutrales de por vida. Todavía hay un mundo utópico que es bastante con este asunto, porque considero que hay diferentes problemas, ¿no? El free total, por seguir con el segundo libro de Chris Anderson, puede ser un traficante, ¿no? Desde el punto de vista del ocio, del entretenimiento, la información, las industrias culturales, en definitiva los medios de comunicación clásica. Bien, una conclusión que creo que puede ser interesante para todos ustedes es que el nivel de inversión y de producción, el nivel de inversión y producción mundial no se sostiene exclusivamente con la publicidad. Aquí se habla mucho de que todo esto general en Internet lo puede sufragar solamente de la publicidad de Internet. Bueno, en un capítulo 5 hemos hecho un Delphi con expertos internacionales, con unas proyecciones bastante arriesgadas, partiendo de unas hipótesis de la evolución de la cultura económica, en la que venimos a demostrar que sin otras fuentes de financiación el nivel de inversión actual no se sostiene. No puede, solamente la publicidad no puede financiar. La televisión de pago en la actualidad es mayor, la inversión que hay en la televisión de pago es mayor que la que hay en publicidad en televisión generalista. Sin las salas, sin el mercado de vídeo y sin la televisión de pago no se podría mantener el mismo nivel de publicidad. Evidentemente hay dos tipos de contenidos. Aquellos contenidos que se hacen para financiarse en la televisión y exclusivamente amortizados por una emisión publicitaria, pero al mismo tiempo hay otros contenidos que necesitan de la sala o necesitan de la televisión de pago. Las series más famosas internacionales que hay en España vienen fundamentalmente financiadas por la televisión de pago en Estados Unidos. Sería imposible que estén financiadas exclusivamente por la publicidad. Además, toda la publicidad que va en Internet va a crecer muchísimo en los últimos años, no la podemos ligar solamente a los contenidos ligados a lo visual, creo que es un error. La inversión que hacen muchas empresas en los datos de Google, la red internacional, que rondarán en torno a los 12.000 millones de dólares, es completamente, no van todos, es completamente imposible que vayan todos a financiar contenidos audiovisuales, cine, películas, programas de televisión. De hecho, partimos de la hipótesis, en este apartado 5, que es el más económico de todos, que solamente el 10% de esa publicidad financiará contenidos. El resto irá a financiar dispositivos, no solamente. Bien, con relación a los modelos de negocio, siguiendo el símil de Montaigne, lo que he hecho es una segmentación de los mismos para ver las expectativas que tenían. Por lo tanto, en primer lugar de la curva nos encontramos con los contenidos free, con las películas, con los contenidos premium, por los cuales la gente está dispuesta a pagar, porque son contenidos muy costosos y no solamente se van a financiar. En el medio de esta curva aparecen otros contenidos que están ligados en el mundo de Internet a lo que sería la publicidad. Este es el caso de muchas indicaciones de contenidos que se hacen en nuevos portales, en nuevos niveles de negocio. Y luego aparece en la larga cola un montón de programas que se van a financiar básicamente con la publicidad. Sería la larga cola. Sería el premium, el low cost, producción de coste baja, y luego sería el premium, los contenidos gratuitos. Y aquí, evidentemente, en esa larga cola, los user-generated content van a ser muy importantes. Ya los han sido. Solo hay que ver las aplicaciones que hay en el iPhone o las que hay en el iPad para demostrar la capacidad creativa que tienen millones de usuarios todos los días haciendo cosas, pensando en cosas, estudiando contenidos nuevos, desarrollando aplicaciones nuevas. Por eso ellos son creadores, ellos son agregadores de contenidos. En ese sentido, habrá una gran perspectiva necesaria. Bien. Sin embargo, sí planteo que el sistema, al igual que no se puede mantener exclusivamente con la publicidad, necesita de otros ingresos que dan relacionados a pago. Por lo tanto, en el libro hago también
hago también una señal clara a todas las empresas de comunicación y entretenimiento que necesitan monetizar, como se traduce un poco del inglés, dinero en Internet. Es completamente imposible que podamos mantener la televisión y el nivel de producción que conocemos sin ellos. Lo que está pasando a las industrias culturales, lo que está pasando a la industria del entretenimiento, a toda la producción visual, es que cuando intenta estar en el mercado de Internet, aparece la canibalización de los ingresos. La cadena de valor emergente, no la anterior que decía Saltando los Aires inicialmente, esta nueva se canibaliza los ingresos. Un periódico cuando se deja de vender el papel para pasarse a ser consumido en pantalla, tiene una pérdida de ingresos. Igual de pasar con la televisión. La publicidad aquí en la red es mucho más eficaz, por lo tanto tiende a ignorarse. Esto es un riesgo que tenemos y van a correr de todo. Evidentemente se tiene que adaptar a este modelo, pero este modelo no puede ser gratis. Y por lo tanto, entre lo que tienen los usuarios y lo que un día el entramado de empresas tendrá que adaptarse a esa nueva demanda, es lo que acabará siendo la televisión por la red o la televisión. Evidentemente no las películas será como será la televisión del futuro, porque va a depender de cómo estos grandes dinosaurios de la era analógica se vayan adaptando. También estos nuevos dinosaurios que existen en Internet se vayan adaptando a este mundo de Internet. Los que han ganado hasta ahora no tienen nada. Google no tiene contenidos. Amazon no edita libros. iTunes no edita música. PayPal no tiene pasivo. Ahí queda un elemento importante. Saben que necesitan contenido. No pueden mantener un negocio apoyante sin tener contenidos. Digamos en una estructura parasitaria chupando todavía del viejo cronológico de los medios de comunicación y ahí tiene que haber un ajuste, tiene que haber una concentración entre lo que son los usuarios, por un lado, que demandan las cosas y que no pueden hacer posible ese mundo feliz y gratuito sin un espacio de libertad absolutamente sin jerarquías, absolutamente plano, por los intereses de las empresas. Esto tiene que pasar. Bueno, luego he señalado también que considero muy importante, pues han aparecido algunas patologías, algunas de estas nuevas, que yo creo que pueden comentarlas. La televisión nació para ser una televisión sin clases. Era una sociedad de masas, la televisión era de masas. Estamos en el final de la segunda jerarquía, años 50, años 60. Y en este momento, ya antes habían aparecido nuevas clases, había aparecido la televisión de pago, digamos que es la nueva televisión que rompe la lógica del servicio público que habían movido las televisiones en los años 60 y 70 e incluso en los 70 en muchos países. En la actualidad, si nos fijamos, los jóvenes están en la red de televisión, los mayores están viendo televisión convencional y en medio están los hijos de unos y los padres de otro viendo en parte televisión generalista, pero en función de según se va subiendo los ingresos, están viendo televisión. Y ahí se crean brechas generacionales. Se rompe el vínculo de la televisión. La televisión fue un vínculo social muy importante. La red perdió el vínculo, pero ese vínculo, pero lo que representó la sociedad de masas es bueno. Y aquí abajo nos encontramos con un problema añadido. Son millennials que están en Internet, se mueven bien con las tecnologías, pero también hay una brecha entre los que están y los que no están. Y también hay una brecha que mientras se habla. Son los que tienen competencia y los que no tienen competencia. Los que saben qué buscar y dónde. Los que tienen capacidad para identificar, los que tienen capacidad para opinar y para votar. Esto es muy importante, porque si no generamos competencia, no es lo mismo. Un ordenador en manos de un adolescente puede ser positivo en un sitio y con la misma edad negativo en otro. Hay que generar competencia. Se generan nuevas brechas. Estas brechas quizás sería bueno, y aquí estamos en la casa adecuada, el operador referente de telecomunicaciones, habría que desenvolver el viejo concepto de servicio público, de vínculo social. Esto creo que es muy importante. En la red estoy anunciando este viejo aforismo intentando emular el viejo aforismo de McLuhan, de mensajes de medio con de tag y de vídeo. Pero este tag de vídeo se basa en recomendaciones. Estamos en un momento donde las recomendaciones se basan en una estrategia de redes sociales. Son tus amigos los que te dicen qué película está bien para ver y poder buscar. Pero sin embargo, la contemplación de esa película es individual, es sensorial, es por aislamiento. Esto es un nuevo escenario donde también tenemos que aprovechar. Por tanto, destinamos un capítulo que quiero destacar aquí públicamente sobre las tecnologías, sobre las nuevas redes sociales. Por lo tanto, estamos ante un escenario donde la primera televisión que hicieron los políticos la reformaron los anunciantes. Y yo, ya es una opinión personal, la próxima
una televisión que estamos asistiendo a su nacimiento, la harán los usuarios políticos, anunciantes, usuarios, pero que es la lógica esta. Y en ese sentido también introducir el concepto. Será su televisión frente a aquel egoísmo individualista del one-to-one de la era.com, que era mi televisión, donde cada vez configuramos una dieta de ocio, una dieta de consumo individual, ajena por esto, sin grupos de audiencias. Y pasamos a un nuevo concepto, que será nuestra televisión, su televisión, mi televisión, nuestra televisión. Es otro concepto completamente distinto al one-to-one, que sería many-to-many, pues quiere decir tres o dos. Bueno, yo no quería tampoco discutir mucho más, me he explicado algunas de las ideas que he lanzado. Hay algunos capítulos destinados a cuál es la estrategia o cuáles las nuevas posibilidades de traer nuevos ingresos a los operadores de telecomunicaciones, a los operadores de televisión y a los operadores de programas, e intentar captar nuevos ingresos en la red, pero creo que en otro momento reiterar, no lo voy a repetir aquí, mis agradecimientos a todos ustedes por escucharme, al equipo que ha formado parte de este libro, por supuesto a la Fundación Telefónica, que por la sin que ayuda nunca a este libro. Muchas gracias a todos. Bueno, pues yo creo que ya nos ha levantado el hambre de leer el libro. Ahora vamos a aprovechar que tenemos los dos super expertos con nosotros para encontrar matices a todo esto que nos está contando María. Y yo, abusando de que tengo el micrófono, pues ahora, cuando estaba oyéndote y veía todos los libros que se estaban montando, todo lo que hemos tenido en uno de los ciclos de conferencias, pues a un conferenciante norteamericano en la Universidad de Columbia, que era Shirky, que él decía que la diferencia entre una innovación rupturista y una continuista es que una continuista te lleva de un punto A a B, a hacer las cosas de una manera a otra, por ejemplo el fax, en vez de mandar cartas, pues el fax, ningún problema. Pero que una rupturista te lleva de un punto A a B, pero pasando por una etapa de caos, que puede durar décadas y él, de hecho, hablaba de ello, por ejemplo, con la imprenta y cómo la reforma, toda la guerra religiosa y un poco todo el caos que produce en aquella época. Y Internet es obviamente una tecnología absolutamente rupturista, porque aquello que toca lo depara de tal manera que tenemos que hacer el libro completo para entender cómo encajar eso en el futuro.